Saludos, estimado tutor, muy buenas noches. La presente exposición corresponde al trabajo práctico experimental con el tema modelos teóricos enfocados en el pospositivismo y antipositivismo. Introducción. El justnaturalismo contemporáneo es una corriente de pensamiento de la filosofía del derecho que sostiene que existen naturales derechos inherentes del ser humano que son universales e inmutables. Pueden ser conocidos a través de la razón, a diferencia de las concepciones positivistas del derecho que ven las normas jurídicas como construcciones sociales sin fundamento moral intrínseco. El justnaturalismo contemporáneo enfatiza la existencia de principios morales que deben guiar la creación. Las raíces del naturalismo encuentran la filosofía clásica por su relevancia resurgida en el contexto contemporáneo, especialmente en el campo de la defensa de los derechos y la ética moral. Así el naturalismo se convierte en un referente clave para la crítica de legislaciones injustas y la promoción de reformas sociales que buscan la equidad y la dignidad para todos los individuos a medida que el mundo enfrenta complejas problemáticas sociales, políticas y éticas. El naturalismo contemporáneo ofrece un marco para cuestionar las injusticias del abogado por un orden social que respete y promueva los derechos humanos. Resumen de la lectura, los problemas que dan origen a la noción de lo natural. Cuando hablamos de lo natural, podemos referirnos a lo teológico, ontológico, lógico, ético, político y técnico. Hay un catálogo de cuestiones controvertidas que permiten advertir su variedad y complejidad que las distintas tradiciones teológicas, filosóficas y culturales con origen y principio del mundo del hombre. Lo natural y lo racional van unidos y se contraponen a lo mitológico, lo narrativo y lo comparativo, cuestiones antropológicas sobre la dignidad del hombre y sus límites. Los precedentes próximos del naturalismo contemporáneo, vale la pena advertir que el naturalismo contemporáneo es de tal riqueza y extensión, y son tanto los juristas filósofos que, superadas las tentaciones positivistas, han abrazado expresamente la teoría de la ley natural. Por eso los naturalistas del siglo XX y XXI, incluso cuando no son propiamente tomistas, adoptan como uno de sus puntos de referencia la doctrina de Santo Tomás, aunque expresada de maneras novedosas y adaptadas en el contexto de debate. La doctrina tomista de la ley natural con la que la democracia moderna y los derechos humanos, aunque quizás se han expuesto algunos aspectos de la ideología democrática a la raíz rawlsiana de la concepción liberal de los derechos humanos y del bien común. Es verdad que la calidad prima por sobre la cantidad. Su libro La abolición del hombre y el capítulo 1 de su mero cristiano constituyen sin duda una joya por la manera profunda y esencial de plantear la noción, la existencia, la necesidad y la unidad fundamental de la ley moral como común para la naturaleza humana y que poco importa si se llame ley natural o Tao. Principales autores del naturalismo contemporáneo. Prácticamente todos los naturalistas contemporáneos, esto es, los que publican desde los años 70 del siglo pasado y su mayoría todavía viven, coinciden en denunciar la obsolencia, defender la tradición del naturalismo, con críticas basadas en algunas imágenes y objetos que suelen ser caricaturas sin siquiera base documental. Plantear una forma de comprender las tradiciones y abordar los problemas éticos. Renovar los argumentos y el lenguaje de acuerdo con el contexto polémico en el que se sitúan. Villey eximió romanista rescata la comprensión clásica del derecho como arte en su objeto como la misma cosa justa o la relación justa. Por otra parte, la noción del derecho subjetivo, la facultad del sujeto de hacer o exigir algo, es criticada como un invento tardo medieval, aunque Villey admite gérmenes de esta noción del derecho romano, que pronto se aleja irremediablemente de la concepción objetiva. Kalimowski, en cambio, desarrolla la lógica de las normas o deóntica. Él es uno de sus pioneros y afirma la continuidad más que la separación entre el campo de la moral y el derecho. Colta propone la comprensión antofenomenológica del derecho como dimensión de la existencia humana en el mundo. De Agostino tiene como atractivo principal su manera de hacer presentes las tesis clásicas, aprovechando lo que hay de más rescatable en la filosofía. Viola, por su parte, promueve el proyecto de síntesis entre la teoría analítica del derecho y la filosofía hermenéutica. En primer lugar, Javier
Hervada ha sido quizás el más riguroso renovador contemporáneo de la ciencia del derecho natural en España. Uno de sus métodos principales consiste en armonizar lo que se ha denominado realismo jurídico clásico, la interpretación de Michel Villey sobre el jus como cosa justa o con la consideración jurídica de las leyes como reglas de derecho, hace que el único orden normativo sea la parte natural en parte a lo positivo. Ballesteros también ha elaborado una filosofía jurídica propia. Enseguida, Andrés Ollero ha cultivado el naturalismo irónico. Por su parte, Juan Balet Gori y Miguel Ayuso han defendido la doctrina del derecho natural. Francisco Carpintero ha sido conocido como más allá de sus fronteras sobre la erudición histórica de la doctrina del derecho natural. También el español Pedro Serna ha influido en América Latina tanto mediante con obras como por medio de su externa línea. Conclusiones. El naturalismo contemporáneo refuerza la idea de que los derechos humanos son universales e inalienables y nos proporciona una base moral para la defensa de la dignidad humana en diversas culturas y contextos. Esto es esencial en el mundo cada vez más interconectado, donde la violación de los derechos puede tener repercusiones globales. Su aplicación en la práctica legal y política ofrece un marco para la crítica y la reforma de sistemas que perpetúan la injusticia, promueve una visión de derecho que va más allá de la mera regulación, convirtiéndolo en un instrumento para el cambio social y la promoción de los valores éticos. Desde mi perspectiva, el naturalismo contemporáneo representa una respuesta necesaria a los desafíos éticos que enfrenta el derecho en la actualidad, en un mundo donde la crisis social y política es frecuente y es fundamental contar con un marco que nos regule, sino que también nos promueva la dignidad humana, la idea de que existen principios éticos universales que nos proporciona la brújula moral que puede guiar la creación de leyes y políticas más justas. Recomiendo profundizar en la literatura fundamental del naturalismo, investigar casos legales y situaciones donde se ha invocado principios del naturalismo, especialmente en contextos donde se disputan derechos humanos, considerar la conexión entre el derecho, la ética y la filosofía, participar en foros, seminarios y talleres sobre filosofía del derecho y derechos humanos, practicar la reflexión crítica sobre los principios naturalistas y positivistas, y considerar la posibilidad del desarrollo de proyectos de investigación o iniciativas que promuevan el estudio de corrientes filosóficas. A continuación, procedemos a exponer el análisis comparativo sobre el enfoque post-positivismo que denuncia la obsolencia de la distinción jus-positivismo y jus-naturalismo. Los hechos ocurridos que pueden explicarse considera que la realidad es compleja y multifacética. También los jus-naturalismos contemporáneos publican desde los años 70, lo que quiere decir que todavía viven. Es un enfoque con la visión de modificar el positivismo, observa la realidad. Para este enfoque, nuestro conocimiento siempre es falible. Para el pospositivismo, el conocimiento está influenciado por contextos sociales, culturales e históricos. Reconoce la importancia de los valores y principios en la interpretación del derecho. Por su parte, el enfoque antipositivismo de The Working critica a la visión positivista del derecho y su énfasis en la interpretación moral y ética. Desafía la noción positivista del que el derecho es simplemente un conjunto de normas. La visión es insuficiente porque ignoran los principios morales. También se enfatiza en la importancia de los derechos individuales, la interpretación del derecho que implica una argumentación moral. El enfoque antipositivista enriquece el discurso jurídico y la introducción de la moralidad en la interpretación legal. Defender los derechos humanos frente a leyes que podrían violarlos. Los jueces tienen la responsabilidad de interpretar las leyes de manera que se reflejen los principios morales y éticos, y lo natural y racional van unidos y se contraponen a lo mitológico, lo narrativo y lo imaginativo. Muchísimas gracias por su atención, estimado.